Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar hablando hoy, o vamos a redondear el tema de cinemática, hablando hoy del movimiento circular. Entonces, les decía, el movimiento circular es otra de las aplicaciones de movimiento en el plano, ¿cierto? A diferencia del que acabamos de mirar la clase pasada, que era el movimiento parabólico, en el movimiento circular, digamos que la gran diferencia, la diferencia más marcada, es en el sistema de referencia. ¿Cómo así, profe, en el sistema de referencia? Lo que sucede es que en el movimiento circular yo debo tener, pues como sistema de referencia, los ejes X y Y. Eso es cierto, ¿cierto? Entonces están como sistema de referencia los ejes X y Y. Pero se me restringe un poco más el movimiento porque en realidad me voy a imaginar que solo me voy a poder mover a lo largo de esta trayectoria circular que la tengo ahí, ¿cierto? A lo largo de esa trayectoria circular. Es decir, solo me voy a poder imaginar que me voy a poder mover en ese círculo o en esa circunferencia. Por eso se me restringe un poco más, se me restringe un poco más la trayectoria y me cambian algunos conceptos. Esa es como la gran diferencia, que me cambian algunos conceptos, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Como por ejemplo, ¿cuáles conceptos? Primero, entonces, aquí ya debo hablar es de un desplazamiento, pero no de tipo lineal, sino de tipo angular. ¿Por qué, profe? Porque al moverme, por ejemplo, de este punto, que estoy marcando ahí, de este punto, a este punto donde está ubicado el radio, pues no estoy moviéndome sobre una línea recta, sino me estoy moviendo a lo largo de un círculo o de una sección del círculo. Entonces, el desplazamiento que yo tengo ya debería ser entonces de tipo angular. Y si el desplazamiento es de tipo angular, entonces inmediatamente yo debo entender es que la velocidad también cambiará, porque ya no va a ser una velocidad lineal, sino una velocidad angular, y la aceleración también cambiará, porque ya no va a ser una aceleración lineal, sino una aceleración angular. ¿Cierto? Bueno, profe, ¿y entonces cómo? Entonces, miren, de aquí yo parto de una cosa importante, que es la siguiente. Si eso es cierto lo que les estoy diciendo, entonces es necesario definir qué es el desplazamiento angular en este caso, ¿cierto? Que es igual el desplazamiento angular en este caso. Entonces, ese desplazamiento angular, si quieren lo voy a escribir acá como fórmula, se define como, miren, se define como el ángulo teta que yo tengo aquí inscrito en este dibujito de esta circunferencia, ¿cierto? Como el ángulo teta, ¿cierto? Que va a quedar en función de quién? De la longitud de arco S, ¿cierto? A este S que aparece en este dibujo se le llama la longitud de arco, ¿cierto? Sobre el radio. Y el radio, pues ya sabemos que es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de ella. Entonces, ¿cómo así, profe? El desplazamiento angular, en definitiva, lo voy a escribir como fórmula, va a ser igual a ¿qué? A la longitud de arco sobre el radio. Entonces, ¿cómo lo escribo eso? Escribámoslo sobre el radio. Ahí, sobre el radio. ¿Cierto? La longitud de arco sobre el radio. Ahí estaría descrita cómo se define ese desplazamiento angular teta, que definitivamente yo lo podría escribir así. Es decir, yo podría escribir ese desplazamiento angular simplemente de esta forma. Teta teta igual
¿Sí están mirando o no? No, no. Ya se desconectó. Eso aquí. Entonces, esta longitud de arco o este desplazamiento angular en fórmula quedaría así. Quedaría como θ igual a la longitud de arco S sobre el radio R. Eso sería todo. Entonces, ese sería como el concepto más, digamos, más, que más cambio sufre cuando yo hablo del movimiento angular, que ya no mi desplazamiento no es de tipo lineal, pues sino de tipo angular, obviamente. Y si esto es cierto, entonces, ¿en qué se medirá esa longitud de arco? Perdón, ese desplazamiento angular. Ese desplazamiento angular, como es un ángulo teta, se debe medir en las unidades de ángulo. En este caso, se mide en radianes, ¿cierto? Entonces, esta se mide en radianes. Acá lo voy a escribir. Las unidades de medida son los radianes, ¿cierto? Ah, profe, pero los ángulos también se miden en grados. Sí, claro, se puede hacer la conversión a grados, pero la unidad fundamental, de hecho, son los radianes. Ah, y de una vez advierto algo sobre estos radianes. Los radianes son unidades adimensionales, es decir, ¿qué significa eso? Que en realidad son unidades que yo puedo quitar o colocar de acuerdo a mi conveniencia. ¿Cómo así, profe? Adimensional significa que no me van a afectar otro tipo de unidades. Por ejemplo, cuando yo tenga que multiplicar algo sobre, tenga que multiplicar algo, por decir algo, por metro sobre segundo, me quedaría radianes por metro sobre segundo. En realidad, los radianes son adimensionales, no le va a hacer nada ni a los metros ni a los segundos. ¿Me hago entender eso? Es decir, son unidades como referencia. ¿Para qué? Para especificar que me estoy moviendo a lo largo de una trayectoria circular. Para eso me sirven los radianes. Es decir, que en realidad aquí el primer cambio fundamental es este, ¿no? Que la longitud de arco sobre el radio me van a definir el desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? Moverme a lo largo de esta trayectoria circular, es decir, barrer ángulos. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Pues obviamente de qué cantidad de longitud de arco S me esté moviendo y de qué radio yo tenga inscrito para moverme esa longitud de arco. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese concepto? Es bastante sencillo, pero digamos que de ahí parte todo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿O es entendible? Chicos, No, profe, hasta el momento es entendible. listo, bien. Entonces, Profe, ahora, cuéntame. profe, tengo algo como pues por fuera, porque un radian no sería, es adimensional en comparación con una medida como los segundos, que son dimensionales. Ya, es una buena pregunta. Lo que pasa es que los radianes uno los inscribe, ahora más adelante nos vamos a dar cuenta, verás, cuando hagamos conversiones, que uno los inscribe es solo para tener como la referencia de cuánto me estoy moviendo a lo largo de una circunferencia, pero siempre va a ser lo mismo. Entonces, cuando tú vas a definir, por decir algo, la velocidad angular, que la vamos a definir en este momento exacto. Entonces, esa velocidad, las unidades van a ser radianes sobre segundo, es decir, qué tan rápido te estás moviendo sobre esta circunferencia. Pero en realidad, si yo soy, digamos, si soy, digamos, lo suficientemente estricto, uno los radianes no los mide. Simplemente lo que cuenta es la cantidad de tiempo que se demora en dar tantas vueltas. Sino que uno los coloca ahí, perdón, los coloca ahí es para tener la referencia que me estoy moviendo sobre una circunferencia. Es solo por eso. ¿Sí me entiendes, Selene? Es decir, Sí, profe. la idea en este caso es que los radianes solo me van a servir como referencia para saber que me estoy moviendo sobre una circunferencia.
Y eso va a ser importante más adelante cuando yo empiece a relacionar cosas lineales con cosas angulares. Ahora lo vamos a hacer más adelante. Creo que ahí me van a entender un poco más. Bien. Una vez yo haya definido el desplazamiento angular, ¿cierto? Lo haya definido, ese desplazamiento angular, entonces inmediatamente puedo decir, bueno, entonces ¿a qué es igual la velocidad angular? Porque si ya no hablo de una velocidad lineal como tal, entonces debo hablar de una velocidad angular. Entonces la misma cosa, la velocidad angular, ahora en este caso debe definirse como ¿qué? Como la variación del desplazamiento sobre la variación de tiempo. Pero ya no es un desplazamiento lineal, sino es un desplazamiento angular. ¿Y cómo se define ese desplazamiento angular? Como teta. Entonces, la velocidad angular, yo la voy a definir de la siguiente manera. Mira. La voy a definir como la variación del desplazamiento, pero en este caso la variación del desplazamiento es teta sobre la variación de tiempo. Entonces, variación del desplazamiento, que es teta, ¿cierto? O bueno, phi le coloqué ahí, pero no importa, ustedes me entienden que es teta, sobre la variación del tiempo. Así se va a definir ahora la velocidad angular. Que de hecho, esa velocidad angular incluso acá cambia de nombre, ya no se llama v, ahora se llama w. Entonces yo digo w es igual a la variación del desplazamiento sobre la variación de tiempo. ¿Y esa W en qué se mide? ¿Cuáles son las unidades de medida de esa W? Pues tendrán que ser en unidades de radianes sobre segundo. Lo que yo trataba de explicarle a Selene. Es decir, si yo quiero saber qué tan rápido se está moviendo esto, pues yo lo que hago es medir qué tanta distancia angular, ¿cierto? Qué tanta distancia angular recorre en un tiempo determinado. O sea, miren que es muy parecido al concepto de velocidad, solo que ahora pues ya no hablo de delta X sobre delta Y, sino que lo que hablo es de delta teta sobre. Ah, profe, pero ese delta significa lo mismo. Claro que significa lo mismo. O sea, esto yo lo podría decir que es igual a teta final menos teta inicial. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo podría decir que esto es igual. Voy a insertar aquí. Estoy aquí, ¿no? Insertar aquí una fracción. Y esto debería ser igual a teta final, ¿cierto? Bueno, vámonos bien. Esto sería igual así. Su índice, listo. Teta final menos teta inicial es sobre teta final menos teta inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y eso sería todo. ¿Cierto? Sobre tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial. ¿Y en qué se mide? En radianes sobre segundo. Es decir, que acá es lo mismo que teníamos antes. Es una variación de tiempo, perdón, una variación de ángulo sobre una variación de tiempo. ¿Sí me entienden ese concepto o no, chicos? Chicos. Sí, profe. Fácil, ¿no? Y me quedaría otro concepto por definir, que en este caso es la aceleración. De tipo pero angular. Aceleración angular. ¿Cierto? Y esa aceleración angular, ¿cómo se define? Esa aceleración angular se define como cualquier aceleración en realidad. Como la variación, pero ahora ¿de quién? De la velocidad angular sobre la variación de tiempo. ¿Cómo así, profe? Sería igual a la variación, pero no de teta, sino de W sobre la variación de tiempo. ¿Y en qué se mide, profe, esa aceleración angular? Esa aceleración angular se deberá medir en radianes sobre segundo al cuadrado.
sobre segundo al cuadrado. Sí. Es decir, es lo mismo que veníamos hablando, solo que ahora estoy cambiando de letras. Es exactamente lo mismo, solo que ahora estoy cambiando de letras. Antes, ¿cómo se llamaba el desplazamiento? Con X. O en la anterior semana lo llamábamos con R, cuando me movía para el plano, para el movimiento parabólico. Ahora se llama teta. La velocidad antes, ¿cómo la llamaba? Pues les decía que era delta X sobre delta tiempo. Ahora lo mismo, la llamo, pero con teta, delta teta sobre tiempo. Y la aceleración, antes, ¿cómo la llamaba? Pues la llamaba variación de velocidad sobre variación de tiempo. Ahora es lo mismo, solo que es la velocidad sobre el tiempo. ¿Si es claro o no? De hecho, voy a escribirlo acá. De hecho, esa aceleración angular yo la podría escribir utilizando otro símbolo. ¿Cuál es el símbolo que uno utiliza para la aceleración angular? Uno dice que la aceleración angular se identifica pero con la letra alfa. Me dicen que alfa es igual ¿a qué? A la variación de velocidad angular, perdón, sobre variación de tiempo. ¿Y a qué es igual la variación de velocidad? A W final menos W inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, que en este caso la aceleración angular lo único que cambia es que las unidades son en radianes sobre segundo al cuadrado. Y eso sería todo. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, los conceptos de desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. Es decir, que los conceptos son exactamente los mismos, solo que hay que tener en cuenta que como me estoy moviendo en una trayectoria circular, pues me cambia todo a tipo angular. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Me cambia todo a tipo angular. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Chicos, preguntas. Chicos. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Hasta el momento estoy entendiendo todo, profe. Bien, me alegra. Entonces, si esto es cierto, entonces como que es tan parecido, entonces debe existir los dos tipos de movimiento. ¿Cuáles son los dos tipos de movimiento? Debe existir el movimiento circular uniforme. Yo voy a copiar esto. Debe existir el movimiento circular, pero de tipo uniforme. Y debe existir el movimiento circular uniformemente acelerado. Hablemos del movimiento circular uniforme. ¿Por qué se caracterizaría entonces en este caso? En este caso se caracterizaría, si es un movimiento circular uniforme, al igual que el rectilíneo, por tener velocidad angular constante. ¿Cómo así? Es decir, se caracterizaría porque W sea igual a una constante en este caso. ¿Cierto? Y si es cierto eso, entonces, si W es igual a una constante, entonces, ¿cuánto valdría la aceleración angular en este caso? Entonces, eso significaría que la aceleración angular, vemos esto aquí, buscando, que la aceleración angular en este caso sería cero. Esas serían las características del movimiento circular uniforme. ¿Y qué con eso, profe? Ah, con eso, entonces yo puedo trabajar con esta ecuación y volver y sacar las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Entonces, como W es constante, yo trabajo con esta ecuación y digo, si es cierto que W es igual a la variación de teta sobre el tiempo, o lo que es lo mismo,
la teta final menos teta inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, entonces, ¿cierto? Entonces, ¿a qué sería igual de aquí, despegándolo de aquí, teta final menos teta inicial? Entonces, teta final menos teta inicial sería igual a ¿qué? Si despejo esto de aquí, me quedaría igual a W por tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, lo que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. ¿Qué fue lo que hicimos exactamente para el movimiento rectilíneo? Y de hecho, yo les decía, si esto es cierto, entonces yo esta ecuación la puedo escribir de la siguiente manera. Para un tiempo inicial 0, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Para un tiempo inicial 0, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que este tiempo se hace 0, chao, ¿cierto? Entonces me quedaría W por tiempo final nomás. Y este teta final lo paso al otro lado a sumar. Control X, control V. Pero a Pues sumar. disculpa, ahí son dos tetas final, sería teta inicial. Ah, son dos teta final, no, perdón, está mal. Ahí es teta inicial, ¿no? Muy bien, por la corrección. Entonces me quedaría teta final menos teta inicial, es acá. Entonces me toca corregirlo desde arriba. Es decir, acá es teta inicial, acá es teta inicial. Gracias por la corrección. Teta inicial. ¿Listo? Es decir, que aquí en realidad me vuelve y me da lo mismo que tenía para el movimiento rectilíneo uniforme, solo que en este caso ya no es sobre una recta, sino sobre una circunferencia. Eso es, digamos, todo lo que les estoy tratando de decir. Que la idea es que esto se va cambiando de acuerdo al sistema de referencia. ¿Sí me hago entender o no, chicos? Sí, ¿no? Si yo quisiera teta final. ¿Cierto? Ahora bien, si eso es cierto, entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado? Entonces, profe, si la idea es que todo es lo mismo, entonces las ecuaciones deben quedar muy parecidas. Y claro que quedan muy parecidas. Entonces, las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cómo quedarían en ese caso? ¿Quién me las... O sea, primero, ¿qué es lo que caracteriza un movimiento uniformemente acelerado? Chicos, Velocidad angular constante y velocidad aceleración. angular constante, no. Si tiene aceleración, debe... Ah, la acelerada. Aceleración constante y velocidad T. Aceleración constante, te la creo. Entonces, Y si la velocidad se cambia. y la velocidad va cambiando en todo momento. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características son estas, que la aceleración ahora ya no es cero, sino que la aceleración ahora es una constante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con la velocidad angular? Entonces, W cambia en todo momento. Listo. Y si eso es cierto, entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones? Pues ya no lo demostramos otra vez, sino simplemente hacemos los reemplazos. Entonces, si quieren, hagámonos como una tablita aquí de las 4 ecuacioncitas. ¿Cierto? Si quieren una tablita comparativa. Pues. ¿Ok? Entonces, hagamos esto. Si yo tenía que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación era tal, ¿cómo me queda ahora la ecuación en el movimiento circular uniformemente acelerado? Entonces,
¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría la primera ecuación? Por acá las tenía, por eso estaba en este PDF. Aquí estaban. Estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Por eso estaba en este. Entonces me quedarían así. Copiémoslas. Control X, Control V. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van quedando las ecuaciones, chicos? ¿Quién me las va dictando? Chicos, no todos a la vez, por Dios. Mara, ¿estás por ahí, Mara? Mara. Sí, profe, ahorita lo estoy intentando hacer. Con esos, o sea, es que estoy haciendo un lápiz en el cuaderno. No las he pasado aún. Sí, pero dime, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la primera ecuación del movimiento circular? Sería WF Eso. Ajá. menos W0, o Muy sea, bien. W es esencial, Inicial. es igual a alfa Sí, por tiempo final menos tiempo inicial. perfecto, Mara. Muy bien, muchas gracias. Pues lo que me dice Mara es que lo único que tengo que hacer en esta ecuación, si quieren la vuelvo a copiar acá, lo único que tengo que hacer es cambiar pues lo que me dice. Entonces ahora la velocidad ya no es lineal, sino angular, W final. Lo mismo con la inicial, W final. Y A ya no es A, sino es la aceleración angular, o sea, es esta alfa de aquí. Lo voy a copiar aquí. Es esta alfa de aquí. ¿Cierto? Control C y la paso acá. Control V. Entonces ya me queda, es alfa, pero me queda muy chiquita. ¿Cierto? Menos ahí está como que es la letra. Ahí, ¿cierto? Ahí está. Listo. Jimena, Jojoa, ¿estás por ahí, Jimena? Sí, Jimena, profe. ¿cómo quedaría la segunda entonces? Teta final Muy bien, teta menos final teta inicial menos teta inicial, muy bien, igual a un medio igual a un medio, muy bien. multiplicado por W final más W inicial Aquí por tengo T. W final más W inicial, ajá, por tiempo final. Muy bien. Es decir, lo único que hay que ir es como cambiando estos, ¿no? Entonces aquí ya no va X final, sino va teta final. Entonces insertemos aquí ese teta como símbolo. Aquí está. Teta final menos teta inicial. Listo. Ahí está. Muy bien. La tercera, ¿quién me ayuda? Cualquiera. Sebastián, ¿estás por ahí, Sebastián? Sebastián, Y profe, ¿cómo quedaría la tercera? Teta final eh, menos teta inicial es igual a W inicial a W inicial, muy bien, W inicial, ajá, por el tiempo final por el tiempo final, bien, más un medio de alfa más un medio de alfa, más un medio de alfa, copiemos ese alfa de acá, ajá, ¿sí? sí, por el tiempo final al cuadrado. Por el tiempo final al cuadrado. Copiémoslo de aquí. Listo, muy bien, Sebastián, gracias. Bueno, Y la última, ¿quién me ayuda con la última? Porfa, rapidito, pero
Sería la- W final al cuadrado, profe. W final al cuadrado, muy bien. Aquí la copio esta más bien, ¿no? Control C, control V. W final al cuadrado, ajá. Menos Menos W inicial al cuadrado. muy bien. Es igual a 2 veces Alfa alfa. Ajá. Por teta final menos teta inicial, ¿sí o no? sí, profe. Por teta final menos teta inicial. Es esto. Y eso es todo. Entonces miren que las ecuaciones son idénticas, por eso las quería ahí comparar. Son prácticamente las mismas. Lo mismo para el movimiento rectilíneo uniforme. Eh, pues obviamente la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es x final es igual a x inicial por b por t. Pero acá lo único que se hace es esos cambios. Que teta lo cambio por x, que a w lo cambio por b y que a la cambio por la aceleración angular, o sea, alfa. ¿Claro o no claro? Entonces es como la repetición de la repetidera, es decir, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero con todas las ecuaciones. ¿Sí es claro o no, chicos? Chicos, ¿sí es claro? Sí, profe. Listo, entonces miren que yo hice aquí este cuadrito, ¿cierto? Este cuadrito lo hice para solo la comparación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿cierto? Entonces, me van a hacer un ejercicio rapidito en su cuadrito, en este momento. Me van a hacer un cuadro comparativo de todos los movimientos que hemos visto hasta el momento. Y eso les va a servir de una vez para su chancuco, dijeron. Entonces, háganme un cuadrito en su cuaderno donde aparezca, entonces, movimiento rectilíneo uniforme, las ecuaciones, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las ecuaciones. Eso para el eje X, para el eje Y. Luego, movimiento en el plano, es decir, las ecuaciones de caída libre. Todas las, las ecuaciones del movimiento parabólico, todas las ecuaciones del movimiento parabólico. Y por último, las ecuaciones del movimiento circular. Entonces es un cuadrito que es bastante interesante, que es para que ustedes vayan comparando cómo son las mismas ecuaciones, pero lo único que van cambiando es de letra. Es decir, lo que quiero es que me resuman toda la información en un cuadrito. ¿Cuánto creen que se demoran en hacer eso, chicos? ¿Cuánto creen que se demoran en hacer eso en su cuaderno? Julián Hernández. ¿Unos 10 minutos? Unos 10 minutos. Listo, Julián. Entonces, en 10 minutos nos volvemos a conectar. Bueno, y al que le Sí, diga, me lo indica con una foto de WhatsApp. Cuéntame, Selene. en el movimiento circular uniformemente acelerado, las que hicimos ahorita son como en el eje X, también hacemos las del plano, ¿verdad? No, no, esas son en el ¿Cómo? plano, Selene. Ah, Porque, ya, ok. porque el movimiento es en el plano. Mira, y aquí te comparto otra vez. Digamos, el sistema de referencia es el plano. Míralo, aquí está, en este dibujito. Mira que estás moviéndote tanto en el eje X como en el eje Y, ¿te das cuenta? O sea, aquí ya te estás moviendo en el plano. ¿Listo, Selene? Listo. Bien, entonces, 10 minutos está bien, ¿sí, no? Son las 10:30. A las 10:40 les vuelvo a enviar la invitación para que me la compartan. En un cuadrito. Si lo quieren hacer ahí en su computador, pues igual lo pueden hacer. O en, o en, o en el cuaderno, pues me gustaría más para que lo tengan como a mano. Bueno, al que le diga, porfa, me lo comparte y lo vamos corrigiendo. Es simplemente resumir las ecuaciones en un cuadrito comparativo, se llama. Es decir, usted las va colocando una enfrente de otra para que usted se dé cuenta cómo va cambiando las ecuaciones.
¿Listo, chicos? 10 minutos. Entonces, en 10 minutos nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por la atención.